y hubo el caso de un compañero que a él lo iban a linchar, ¿sí? Estaba en una zona donde pues sí había una vigilancia constante por parte de los vecinos. Ya había sucedido, me parece que un intento de secuestro, si no mal recuerdo bien, en esa época. Y bueno, las personas ya estaban muy a la defensiva. Entonces a este compañero, pues sí, lo intentaron linchar. Y bueno, ahí se hizo todo un relajo con la policía. En 2 ocasiones, en Ciudad de México, recuerdo que llegaron a sacar un arma. Y era como de, no, espérate, ¿sabes qué? Ahí muere. Puedo decir que estuvimos a nada de ser linchados. Estuvimos a nada de ser perseguidos por la gente. Claro, yo no justifico este tipo de acciones, pero es parte de la negligencia por parte, o sea, son muchos elementos. La negligencia por parte de las autoridades, la negligencia por parte de los partidos políticos y de estas empresas que no tienen conciencia de hasta dónde puede llegar el tema de los linchamientos en el país. Simplemente me tomaron como un delincuente más e intentaron quitarme mi teléfono, intentaron quitarme mis cosas y fue un momento en el que pues sí estaba yo en crisis, tenía yo mucho pánico. Salieron con ladrillos, salieron con cuchillos, había una constante inseguridad, un constante miedo. Aquí me va a pasar algo. Te sientes muy presionado, te sientes pues mal, ¿no? Está este miedo de no te van a volver a hablar, no te van a volver a dar esa oportunidad de trabajar. En mi caso, yo voy a hablar por mí. Fue un momento en el que yo estaba estudiando y yo necesitaba de ese ingreso para poder mantener mis estudios y mantenerme como, pues como cualquier persona. Entonces esa necesidad es la que orilla a muchas personas a tomar esta decisión de trabajar en este tipo de empleos. Yo le diré a las personas, piénsalo, piensa qué tienes que perder y piensa a qué te estás arriesgando, a qué te puedes exponer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en su programa de revista Incógnito con nuestro gran amigo y conocido Juan Incógnito, que hoy vamos a platicar de esas anécdotas cuando nos conocimos y pues que deben de llegar a la luz y darse a conocer, ¿no? Por el tema tan delicado que es. Claro, hola, ¿qué tal? Pues soy Juan Incógnito y me presento. Tengo 34 años, y soy pues un chico que durante muchos años estuvo trabajando como encuestador. Ujú. Oye, esas empresas que se dedican exactamente a las encuestas de salida, que también tienen lo suyo, ¿no? Sí. Y que a los que se dedican exactamente a hacer las encuestas, ir a los ciertos lugares van con cierto riesgo y con poco presupuesto. Claro, o sea, realmente trabajar como encuestador es un trabajo al que yo le llamaría un trabajo de perros, ¿sí? Te dejan a la deriva, realmente no hay algo que te proteja, un contrato, un seguro. Realmente muchos ni siquiera te dan una capacitación digna para que tú sepas qué hacer en momentos de riesgo o en momentos que pudieran ser momentos de crisis, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Y yo me acuerdo hace tiempo que las encuestadoras pues para realizar sus encuestas de salida tienen sus métodos con, o sea, con la gente que lo realiza. Te dice, ¿sabes qué? Porque no te dan ni una capacitación, nada más te dice, tú aviéntate, di estas Mm, preguntitas, sí, no, ¿por qué? ¿Con quién? Si te cae bien, si te cae mal. Pero pues, también hay un riesgo, ¿no? Un riesgo en el cuando tú te acercas a la gente, porque pues no toda la gente te dice, sí, sí, te acepto la encuesta. ujú. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia al interactuar con la gente que te decía sí y que te decía no, pero con prácticamente malas palabras? Ujú. Claro, eh, como todo trabajo tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Ahorita que me haces esa pregunta, el primer acercamiento que uno tiene con la gente, en algunas que a mí me tocó trabajar, sí te daban un pequeño, como una pequeña explicación, pero sin entrar en detalles. Ajá. Y algo que me llama mucho la atención es que muchos dan por hecho que tú sabes acercarte a la gente. Muchos no tienen idea de lo que es el espacio personal, ¿no? Tener esa distancia con las personas y pues eso también puede ser
algo que a la persona encuestada, entrevistada, le genere desconfianza, le genere cierta inseguridad, porque claro, sabemos que vivimos en un país donde pues estamos constantemente en riesgo. Ujú, Sí, y fíjate que hay gente, así que tú te le acercas y te dice, o sea, y te dices, "Ah, que te voy a hacer esta encuesta". Y como que ya nada más le dices qué tipo de encuesta y se molestan. ujú, Ya hasta te mientan tu mamá. ujú. Claro, yo recuerdo que en varias de las ocasiones a las que me mandaron a ciertas alcaldías de la Ciudad de México, había una constante inseguridad, un constante miedo, porque en esa época empezaron a haber asaltos a casa habitación, donde llegaban personas que no contaban con gafetes, no contaban con nada, y así nada más llegaban, ¿no? Y ya había antecedentes de personas que se habían metido a asaltar y bueno, creo que eso es lo que quienes vivimos en esa situación, en esa época, eh, al arrojarte a zonas o a lugares donde tú no sabías, no conocías cómo eran los rumbos, pues sí te generaba cierta incertidumbre, cierto miedo. A mí muchas veces me tocó que había zonas donde yo decía, híjole, aquí me va a pasar algo. Ujú, Oye, sí, no hay más. Cuando eran temas de la polaca, o sea, te aventaban y decían, no, vete y llévate tu hornita de esas cajitas de cuartón o como plástico. ujú. Entonces, nada más te las veían y no, ya, usted se quiere volar el voto. Y también es un tema muy delicado porque la gente, o sea, no te dice, oye, ¿por qué quieres mi voto? No, luego llegan y con lo que encuentran, con una pala o algo y directo contra ti. Y las encuestadoras no hacen nada. O sea, por aquí te pasan Ah, algo ah, y se hacen los desentendido, sí. desentendidos, ¿no? Sí, recuerdo que en Irapuato, precisamente, hubo una situación donde llegamos ya a unas horas que yo considero inadecuadas, era pasada las 7 de la noche, y ellos querían pues el mayor número de estudios, de encuestas por jornada. Y recuerdo que llegamos a una casa y en esta casa, ¿qué pasó? Salieron con ladrillos, salieron con cuchillos. ¿Cuál fue tu peor experiencia en ese tema? Aparte de esta situación, hubo otras dos eh, que viví de la manera, híjole, más compleja, por no decir difícil, fue compleja, porque como lo mencionabas, no hay una buena capacitación. Yo recuerdo que fue en la alcaldía Benito Juárez, la colonia del Valle, si no mal recuerdo bien, y anteriormente, unas semanas antes, ya había una situación de asalto. Ujú. Yo recuerdo que iba solamente con mi tablilla, una mochila con unos cuantos víveres y nada más. La empresa no me había dado un gafete, no me había dado un documento, algo que validara el que yo estuviera haciendo una encuesta, un estudio en esa zona. Y en cuanto un vecino vigilante se percató que yo iba pues, con mi gorrita y así, con la tablilla, llamaron a una patrulla. Ujú. Y al momento de abordarme no tuvieron la más mínima profesionalidad, el más mínimo cuidado al acercarse. Simplemente me tomaron como un delincuente más e intentaron quitarme mi teléfono, intentaron quitarme mis cosas, agarraron mi mochila, la vaciaron todo lo que tenía, tiraron mi comida, todas mis pertenencias quedaron en el suelo. Recuerdo que sí intentaron como ponerme contra la pared como un delincuente más y yo no sabía qué hacer en ese momento. Quisieron arrebatarme mi teléfono. En un momento en el que ellos se descuidaron llamando por su radio, marqué a la persona que en ese momento me supervisaba y fue un momento en el que pues sí estaba yo en crisis, tenía yo mucho pánico. Era la primera vez en mi vida que me pasaba algo así y en una ciudad que yo apenas estaba conociendo. Me invadió mucho el miedo. Ujú. Hablé con la persona que me supervisaba en ese instante y le dije, mira, estoy en esta ubicación. Ya más o menos sabía las especificaciones de la dirección porque antes de llegar a ese lugar ya sabía, ¿no? Ya tenía anotado dónde iba a ser el punto de encuentro y más o menos entre qué calle y qué calle. Entonces, esta persona, en cuanto tuvo la oportunidad, acudió al lugar
y habló con los policías que estaban en ese momento, pero sí tardó, fue como un tiempo de 2 horas aproximadamente, y pues intentaron violar mi privacidad al querer quitarme mi teléfono, revisarlo, y sobre todo ese trato, ¿no? Ese trato que creo que como ciudadanos, yo sé que la situación es muy difícil en la que vivimos y en esos años todavía más, ¿sí? Estoy hablando que esto sucedió aproximadamente hace 11 años. Ujú, Bueno, y en eso es bueno, que no ha cambiado mucho el tema, ¿no? Más con las autoridades, que primero te agarro y después pregunto. ujú, ujú. Y más cuando llegan a agarrar tus pertenencias, ¿no? Que Sí. hasta luego se las quedan, ¿eh? Pues así es México en algunas cosas. Pero platícame, eh, en esta experiencia tan fuerte que tuviste, el tema de arresto con los policías, la gente que luego se fue contra ti, ¿tú qué opinas para la gente que se dedica exactamente a eso? Que son personas que trabajan en ese tipo de encuestadoras, que no tienen ahora sí que las prestaciones de ley, Ujú, tampoco te dan el requerimiento que es la capacitación, lo que me decía hace rato, los gafetes, todo para identificarte, porque pues lógico, vas a un lugar en donde el índice delictivo es alto y te llevan sin alguna identificación ni nada, pues corres algunos riesgos, ¿no? ujú. O sea, ¿tú qué le dirías a esa gente? Puedo entender que la situación en que vivimos hoy en día es muy difícil en la parte laboral y este tipo de trabajos es un acceso inmediato para estudiantes o para personas que no cuentan con un trabajo estable, no cuentan con ese ingreso. En mi caso, yo voy a hablar por mí, em, fue un momento en el que yo estaba estudiando y yo necesitaba de ese ingreso para poder mantener mis estudios y mantenerme como, pues como cualquier persona. Ujú. Entonces, esa necesidad es la que orilla a muchas personas a tomar esta decisión de trabajar en este tipo de empleos, que desafortunadamente, como tú lo dices, no hay una capacitación, no hay un seguro social, no hay ni siquiera un contrato en muchos de ellos, donde simplemente te arrojan al ruedo, no te dan las herramientas, no te dan las habilidades incluso que pudieras desarrollar en una capacitación para saber qué hacer en ese tipo de situaciones de riesgo, situaciones en las que puedes entrar en crisis, porque también hablar con las personas no solamente debería de ser algo considerado, yo así lo llamo como un arte, o sea, debe de ser algo como una disciplina, de saber cómo abordar a las personas, saber qué tono de voz utilizar. Hay muchas personas que por su personalidad o por sus experiencias previas ven que estás encuestando y se espantan. Piensan que les vas a ofrecer un apoyo o que para cambio, ¿no? Como este trueque de te vendo, o te doy, ajá, esto a cambio de. Dame tu Ujú. credencial y te da Sí, cambio. sí, sí, sí. Y es algo que sí he sabido que ha sido un común denominador en este tipo de trabajos. Hay muchas empresas que tienen un apoyo por parte de ciertos partidos políticos y bueno, o sea, creo que eso es más que un secreto a voces, es algo que se sabe perfectamente. El trabajar en este tipo de empleos, yo le diré a las personas, piénsalo, piensa qué tienes que perder y piensa a qué te estás arriesgando, a qué te puedes exponer. Ujú. Porque hay muchos trabajos donde, pues, si estás en la zona, perfecto. En mi caso, yo tuve la experiencia de trabajar en muchas alcaldías de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de trabajar en Irapuato, en Guanajuato, también en Guadalajara. Y estar tan lejos de tu ciudad de origen, pues sí te genera una adrenalina, te genera un entusiasmo al principio, porque dices, me aviento a la aventura, pero esa aventura muchas veces puede terminar en situaciones que hacen arrepentirte de este tipo de decisiones. Sí, fíjate que sí, mira, ahorita tocaste tres puntos importantes. Una, decías que tú estuviste exactamente en tu época de estudiante. Ujú, ¿Qué es lo que hacen mucho las encuestadoras? Las encuestadoras cuando contratan al personal, o lo contratan entre comillas porque luego no hay contratos, siempre agarran jóvenes que estén estudiando. Por lo mismo
pues de que te doy tu ciento para que te alcance para la semana, o no te pago, o hasta incluso te pagan el menos del salario mínimo. Ujú. Por eso los buscan mucho. Sí, O a las personas de la tercera edad, claro. es muy lógico, ¿no? Dicen, es que ya no encuentra trabajo. Bueno, nosotros te pagamos poquito, Sí. pero pues te damos trabajo, ¿no? Y eso es lo que hacen. También otra que decías del tema o sea, que de los partidos políticos, ¿no? Eso es muy cierto y todo el mundo lo sabe, que por eso luego los partidos según contratan entre comillas a las encuestadoras Ujú. y les dan cierto presupuesto, porque las encuestadoras no van a decir, te hago tu encuesta y no me des Gratis. ni un Sí, pesito, ¿no? O no. sea, sí les dan, Ujú. y con ese, supuestamente, ese es el presupuesto que dan para el tema de los que se van a realizar hacia las encuestas, que es que te van dando así que tu pago quincenal o semanal, que luego pagaban Ujú. así, o bien para los gastos de viáticos, que en tu caso eso ni hacían. Te sientes muy presionado, te sientes pues mal, ¿no? Está este miedo de no te van a volver a hablar, no te van a volver a dar esa oportunidad de trabajar y en la otra realmente sí había un sesgo en la manera en cómo te pagaban porque a ti te pedían una cuota de 100 encuestas por día y si no llegabas a esa cuota, a mí me tocó que en 2 ocasiones me pagaron la mitad o menos de la mitad de lo que me habían Y prometido. tenían un horario o te decían, te doy las encuestas y lo que te tardes, Ujú. o te decían un cierto horario para cubrir esas encuestas. En ambas había un horario, pero en la que yo me tuve que mover a otros estados, podían ser las 9 de la noche, tú seguías encuestando hasta que tú terminaras o hasta que la persona que estuviera supervisando dijera ya basta, ya me cansé, pero en esa en particular, en esa segunda encuestadora, tú llegabas a tu habitación de hotel y era empezar a llenar formatos, empezar a hacer un inventario de todo lo que tú encuestabas durante el día. Entonces veníamos terminando realmente a las 4 o 5 de la mañana. Dormías 2, 3 horas, te bañabas, a veces ni te daba tiempo de realmente de desayunar y terminábamos saliendo del hotel a las 9 para empezar la jornada 10 de la mañana Ya. aproximadamente. En la otra en la que estuve había un horario específico donde nosotros ya teníamos que terminar porque hubo una temporada en la que íbamos y veníamos de Puebla a Ciudad de México y viceversa. Y hubo otras ocasiones en las que pues teníamos el acceso a quedarnos o hospedarnos en la ciudad para que también pues la empresa no gastara Ok. tanto. Ajá. Y bueno, en ese tiempo que tú estuviste, ¿cuántas encuestas llegaste a realizar? O sea, ¿cuántas veces fuiste para realizar cada encuesta que te contrataban? Mm, ¿Como en días o cuántas en un día o... No, no, o sea, ¿cuántas, o sea, del tiempo que estuviste en la encuestadora, Ujú. todas las veces que fuiste a encuestar, todas te las pagaban o unas te decían, ah, pues estas te las pago y estas no? En la primera que mencioné, sí, todas las que yo realizara me las llegaron a pagar Ujú. tal cual, puntual. En la otra, en la que yo me movía a otros estados, tardaban alrededor de 2 meses para pagarte. Entonces eran 2 meses en las que tú no tenías ese Ese ingreso ingreso. y al final te decían, pues es que no cubriste la cuota, Ujú. te vamos a pagar tanto. Entonces, la última vez que yo trabajé para esa encuestadora, llegué a realizar 900 aproximadamente y yo tenía que realizar 2500 Ujú. ujú, en esos 4 o 5 días que nos íbamos. O sea, se me hacía un número demasiado exagerado y más porque creo que ellos buscaban ahorrar, ahorrar para la empresa y era, ok, ¿no te gusta? Puedes irte. Ujú. Ok. En este caso, lo que es cuando te pagaban, o sea, ¿sí te lo daban en efectivo o te lo daban cheque o depositado? Porque luego muchas veces Ujú. creo que los daban en efectivo, ¿no? En la época en la que yo trabajé para estas encuestadoras, todo era en efectivo. Todo, todo. Y pues obviamente sabemos que es una manera de evadir ciertas responsabilidades sociales. Ujú. Mm, Sabes que si no, Sí. son cada caso. Bueno, y de tus compañeros, o sea, tanto tú como tus compañeros, ¿qué fue lo más peligroso que estuvieron estando, trabajando en esas encuestas? Ujú. En Ciudad de México, el caso que yo les acabo Ujú. de mencionar, donde a mí me confunden con un delincuente
y me terminan queriendo arrestar. Claro. Y hubo el caso de un compañero Ujú. que a él lo iban a linchar, ¿sí? Estaba en una zona donde pues sí había una vigilancia constante por parte de los vecinos. Ujú. Ya había sucedido, me parece que un intento de secuestro, si no mal recuerdo bien, en esa época. Y bueno, las personas ya estaban muy a la defensiva. Ujú. Entonces a este compañero, pues sí, lo intentaron linchar. Y bueno, ahí se hizo todo un relajo con la policía, con la encuestadora, para también proteger las identidades. Ujú. Oye, otra Y pregunta. ujú, Fíjate, normalmente las encuestadoras cuando son en temporadas de elecciones, las llegan a contratar para el día de la elección. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese tema cuando es el día de elecciones y que van a hacer, oye, que normalmente que dicen, oye, que en las encuestas dicen, oye, ¿quieres responderla? Sí. Y ya en lo que les vas ahora sí que explicando y todo, les llegas a decir, no sé, qué fue lo que más te gustó de esta persona, por quién votó o votaría. ujú. ¿Qué reacción tenían y cómo fue el trato con ustedes cuando realizaban esas encuestas? Ujú. Había una constante discriminación hacia nosotros porque ya había también antecedentes de encuestadores que trataban de persuadir a la gente en sus encuestas al momento de contestarlas. Había un sesgo muy marcado de tener una preferencia hacia un partido Ujú. político en específico. Y claro, cuando nosotros llegábamos a abordar a la gente era ¿de qué partido político vienes? O sea, ni siquiera nos contestaban los buenos días, las buenas tardes. Era ¿por parte de quién vienes? ¿Me vas a dar dinero? ¿Con qué me vas a comprar? No necesito tu caja de huevo, no necesito tu costal de Justo, ajá. tal material. O sea, sí me tocó más en Ciudad de México que en el interior de la República y pareciera que debería de ser igual, o incluso en el interior de la República, porque sabemos cómo es el país País, ajá. realmente. Ajá. Y sí había situaciones donde, y eso es algo también que me gustaría compartir, donde la gente en dos ocasiones en Ciudad de México, recuerdo que llegaron a sacar un arma. Ujú. Y era como de, no, espérate, ¿sabes qué? Mm, ahí muere, Pues ¿no? fíjate, mi querido amigo, Ujú, igualmente tuve un conocido que estuvo en ese tema de las encuestas y le tocó ir a Cancún, en Quintana Roo. ujú, Es que bueno, allá, o sea, le dicen que no, lo bonito es el lado de la zona hotelera, pero ya dentro ya son consideradas como manzanas las colonias. ujú, Y dice que cuando realizó las encuestas, fue exactamente una temporada electoral y que lo querían linchar, que era de sus compañeros, pero que le sacaron hasta o sea, machetes, o sea, lo primero que encontraban, y en el tema que hace rato te decía yo, el tema de las urnas, que ujú, ahora son de plástico que ni siquiera se parecen a las autorizadas ni nada, ujú, también, o sea, se las quitaban y les quitaban todos los papelitos, porque es lo que también, cuando tú haces el tema de las encuestas, lógico, ¿no? Tú pones una boleta parecida a la de la elección, pero ujú, pues esa no es oficial ni nada, pero lo toman como si fueran oficiales, y ese es ujú. cuando tienen los problemas de linchamiento. Sí, dice que fue traumante porque dice, no, pues, que se tuvieron que subir a una patrulla, que sí, la policía los apoyó y todo, una patrulla, o que luego se metieron a la escuela Ujú. en la que estaban realizando porque sí estaba muy, muy, muy fuerte la gente. Sí, y es realmente, como lo he mencionado, un trabajo de riesgo. Eh, como ciudadano, muchas veces no, no tienes conciencia de hasta dónde puede llegar la agresividad de la gente, hasta dónde puede llegar este inconsciente colectivo. Pues Ajá. creo que hasta ahorita que dices eso, creo que sí lo hemos visto porque, o sea, no nada más en el caso también de las encuestadoras, Sí. sino en todo tipo, o sea, los linchamientos en las localidades, sobre todo en los municipios, sí están bastante fuertes. Y pues en el tema de eso de Ujú. las encuestas, o sea, también tiene, o sea, su nivel de riesgo, ¿no? Sí. Porque México, eso sí, algo que tiene mucho es como que la desconfianza y pues no preguntas. Primero te lincho y después te pregunto, ¿no? Pero ya Ujú. cuando ya es demasiado tarde, ya ni para qué. Y las autoridades, pues... Sí, y recuerdo que en Ciudad de México Ujú. hubo una zona de Coajimalpa donde la gente realmente sí se nos quedaba viendo. Puedo decir que estuvimos a nada de ser linchados.
estuvimos a nada de ser perseguidos por la gente. Claro, yo no justifico este tipo de acciones, pero es parte de la negligencia por parte, o sea, son muchos Ujú. elementos. La negligencia por parte de las autoridades, la negligencia por parte de los partidos políticos y de estas empresas que no tienen conciencia de hasta dónde puede llegar el tema de los linchamientos en el país. Hace 10, más de 10 años que yo empecé trabajando en ese tipo de empleos y después de esto dije, no, yo no pienso arriesgar mi integridad, no pienso por una cuestión económica, seguir pues en este tipo de situaciones donde la gente, claro, no me va a llegar a preguntar de dónde vienes, quién eres. La gente ya viene con esta reacción de querer abordarte sin preguntarte absolutamente nada porque eres un peligro para la zona, un peligro para la colonia. Ujú, Oye, y eso no ha cambiado mucho, o sea, del tiempo que te sucedió hace años, ujú, o sea, a la actualidad siguen las encuestadoras manejando el mismo sistema, igual con la gente que contratan, siguen siendo estudiantes o personas de la tercera edad. Jamás, o sea, yo que he visto, jamás he visto, o sea, de la gente que me ha encuestado así, ujú, de las encuestadoras, yo he visto un adulto treintón, cuarentón, ujú, no siempre he visto chavitos o personas ya de la tercera edad, ujú. que son, yo creo que son las encuestas más manipulables, que se evitan mucho tema de los pagos y todo, ¿no? Ujú, claro. Y algo que también mencionas que es muy importante, yo al menos en la experiencia que yo tuve como encuestador en su momento, no vi que hubiera entre nuestros colegas o compañeros médicos, profesionistas que tuvieran cédula profesional o que tuvieran ya un trabajo estable. Realmente son personas que están en una situación de necesidad. Ujú, Oye, me fíjate, no sé si recuerdes que hubo uno, creo que el año pasado, si no mal recuerdo, que fue en Ajalpan, exactamente con unos chavos que eran encuestadores, ujú, que la gente los vio, es que son rateros, y los lincharon que hasta los mataron. ujú. Y venían de una encuestadora, que no dicen quiénes, pero que venían de una encuestadora y les pasó eso. O sea, ¿tú cómo ves esa parte que pasó Ujú. ahí en Ajalpan, en el tema del linchamiento con los encuestadores? Pues como lo hemos dicho en casi toda esta entrevista, no hay un conocimiento realmente de la zona, del lugar, no hay una protección por parte de las empresas. O sea, yo recuerdo que no había ninguna manera en la que tú pudieras protegerte, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con lo que para estas empresas es tan fácil decir, pues ya, necesito el trabajo que salga y como sea, ¿sí? Sin tomar en cuenta que esta parte humana, esta parte del contacto con las personas. Ujú. Entonces, considero que debería de haber una regularización ahí. No sé si esté usando la palabra correcta, pero debería de haber como en todo trabajo un seguro que proteja a este tipo de empleados. No lo hay, Bueno, porque no lo hasta hay. las encuestadoras se deslindan, o sea, pasan eso y se Claro, deslindan, ¿sí, no? claro, y se deslindan desde evadir pues sus responsabilidades Responsabilidades sociales, sociales. ajá. Desde ahí estamos mal, ¿sí? Porque no hay una manera en la que tú compruebes que estás trabajando para ellos. En los trabajos en los que yo estuve era tu pago en efectivo en un sobrecito que nada más traía tu nombre y tu primer nombre, ni siquiera traía tu nombre y apellido. Ujú. O sea, nada más era tu nombre y ya. Entonces, eh, creo que sí debería de haber algo que regule este tipo de trabajos, que pueda haber una moderación o pueda haber eh, esta, ¿cómo decirlo? También conciliación, ajá, de las empresas con los partidos políticos, porque claro, hay beneficiados ahí, hay mucha gente que busca obtener un resultado en las elecciones, ¿sí? Ujú. Pero ¿a qué costo? La vida de las personas en nuestro Sí, país, y tocaste un buen sí. punto, ¿no? Porque o sea, ellos bien dicen, ¿no?
quiero tu voto, quiero para que me apoyes, pero Ujú. cuando se trata de ese tipo de casos, Sí, ya cuando se arman los mazapanazos, ya es donde ellos pues realmente esconden las manos. Y un ejemplo fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Perdón la redundancia, pero sí hay que recalcar mucho eso. Como todo trabajo digno, debe de haber una conciencia para tratar este tipo de empleos, ¿no? Y ahora, otro punto que también surge, que considero necesario abordar, es cómo estas empresas no solamente no protegen a los empleados, hay un número considerable que yo he visto de empleadas, ¿sí? Mujeres de la tercera edad y jovencitas, incluso menores de edad, que se están arriesgando a todo tipo de situaciones de riesgo, por no mencionar específicamente situaciones o cuestiones. nombres, pero se arriesgan demasiado. Sí. Y lo hacen porque en sus casas no tienen el apoyo o en sus casas no hay esta conciencia, ¿no? Para tener este tipo de empleos. Oye, y en el tema emocional, en respecto contigo, ¿qué tanto te afectó en tu salud este tipo de, o sea, que llevar este tema de las encuestas con todo lo Ujú. que has vivido y todo, cómo te llevó a ti en el tema emocional y salud? Al no haber un cuidado por parte de Ujú. estas empresas, te mandan así nada más con lo poquito que te dan. Muchas veces en una de las empresas para las que trabajé no nos daban viáticos, era con lo que trajeras realmente, ya hasta el final te pagaban. Entonces había una descompensación en cuanto a la salud, Y no, sí, con el física, sol, el la sol, caminada y todo. sí, o sea, yo terminé con manchas en la cara, manchas en los brazos, y aunque te pusieras bloqueador, aunque Sí. la constante exposición Ujú. al sol, pues, claro que dejaba una secuela, es una otra. Sí se pasa hambre, porque en muchas ocasiones pues, solamente vas con lo justo. Había ocasiones en las que nos trasladaban en el transporte de la empresa, pero en otras era, vas a tener que tomar el metro, vas a tener que tomar el pecero en Ciudad de México, y no sabíamos realmente cómo movernos. Había quienes ya teníamos la experiencia de haber estado en la ciudad y otros de mis compañeros que se llegaban a perder. Entonces, ahora, en cuanto a la salud mental, claro que también afecta porque estás constantemente en un estado de alerta, estás bajo muchos niveles de estrés. Estrés. Y luego, algo que comentaba anteriormente, cómo te están presionando constantemente, ¿no? ¿Cuántas encuestas llevas? No, vas muy lento. Y si llevas más, es que las estás inventando. Ajá. Entonces, al menos por ese lado, sí puedo decir que las encuestas son reales, Ujú. porque a ellos lo que les interesa es realmente entregar números y cifras que sean reales para que haya una congruencia. Entonces, aquí sí tienen que ver dos factores. En el aspecto físico, sí había una descompensación, que no solamente lo de las manchas por el sol, no, la deshidratación. Ujú. Porque también esa es otra. Tú te llevas una agüita, te llevas algún suero, pero ¿a dónde vas al baño? Y más en ciudad, Lo que te decía, vas sí. un terrenito y porque no te queda dónde. Pero en la Narvarte o en zonas, en la del Valle, ajá, o en Coyoacán incluso, ¿a dónde te vas? O sea, Y aparte nos dijeras, vas a encuestar a alguien de un restaurante. Ay, mm, préstame tu bañito. No, te sacan los cuchillos y todo. Dices, no, ni cómo. sí, y muchas ocasiones yo tenía que quitarme el uniforme porque en algunas veces nos daban una playera o una gorra, y me la tenía yo que quitar y realmente vestir como cualquier civil Ujú. para poder ingresar a comprar algo. Empezaban a ubicarte, identificar que tú estabas ahí haciendo un estudio y había una discriminación constante. Entonces eso también tiene mucho que ver en cómo afecta este tipo de trabajos. Si tú no tienes una personalidad, no tienes una autoestima más bien, creo que ese es el término Ujú. correcto, eh, para poder abordar este tipo de situaciones, este tipo de trabajos o te hace más fuerte o te hace generar o crear miedos. Miedos. Ujú. Oye, fíjate que sí es un tema bastante bueno, bastante interesante, porque
eso sí, deben de estar reguladas las encuestadoras en el tema exactamente de las prestaciones de ley, Ujú, ujú. en el tema de económico y para protección de los empleados que llegan a contratar, porque digo, son menores, o sea, tú dices, no, hasta menores de 18 años contrataban, Sí. que eso también está penado y no lo registran, o sea, ¿no? Como dices, no, pues, Ujú, cualquier problema, no, pues ni lo conocemos. Dice que trabaja ujú, acá, pero ni lo conocemos porque no hay un contrato. ujú. Fíjate que en México este tema yo creo que es muy difícil que lo regulen por el tema tan controversial que tienen, pues digamos con el tema de las encuestas, ¿no? Que es Mm, cuando llevan el tema político y todo, entonces como que ahí todavía no hay algo que defina. Pero sí soy de la idea de que deberían de tener exactamente esas prestaciones de ley. mm, Más que del seguro social, el tema económico, contrato, mm, todo lo que bueno. Ahora, amigo, fíjate que hay algo que te quiero preguntar. Eh, eh, con los compañeros con los que tú estuviste y llegabas a ver, o sea, el que decías, no, la vulnerabilidad de las mujeres, ¿cómo veías tú el comportamiento, ya sea de las encuestadoras con las mujeres mm, y exactamente al igual que salían y realizaban las encuestas con las personas, varones, mm. si hacer un trato bueno o un trato malo? Porque muchas cosas, muchas veces sí, pues, digo, como decías, no, estaban muy vulnerables. Ujú, ¿Cómo veías tú eso, ese tema en las encuestadoras? ujú. Mira, qué pregunta tan buena, ¿eh? Creo que no hemos tocado ese punto. Ujú. En la experiencia que yo tuve, me tocó ver dos extremos, ¿sí? Uno, donde había un favoritismo hacia hombres por el tema que venimos manejando en nuestro país sobre el machismo, la misoginia. Y sí había una inclinación muy fuerte a apoyarlos en cuanto a mandarlos a zonas donde había pues sí una ventaja, ajá. Y eso me tocó más en la otra encuestadora, la segunda encuestadora a la que yo fui, donde pues había el compadre, el primo, el sobrino, ajá, el varón, ajá, que se le tenía una preferencia muy por encima de las chicas. Ujú. Y en la otra encuestadora, donde predominaba más los estudios en Ciudad de México, am, había dos cosas. Una, no puedo decir así que pude observar un acoso, pero sí había un favoritismo por compañeras por su aspecto físico, porque estaban más guapas o tenían bonito cuerpo, sí había como que esa preferencia. Ujú. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? No había un respeto a la persona, independientemente del género, no había una conciencia de estás trabajando con seres humanos, estás trabajando con personas que se están viendo en la necesidad de llegar a este tipo de empleos, porque sus oportunidades, porque no digo que no tengan capacidades, pero sabemos que sí hay muchos sesgos en la oportunidad de acceder a un buen trabajo. Ujú. Entonces, sí me tocó ver esos dos extremos. Ujú. Pero en algún caso no llegaste a ver, o sea, como que un tema, digamos así, de acoso a alguna compañera tuya, mujer u hombre. Ujú. Dijeron, no, Ujú. pues, te doy tus preferencias, pero siéntate en mi pierna, Ujú. dicen vulgarmente. Sí, claro, y eso es algo muy obvio. Ujú. En esta primera encuestadora de la que yo hablo, sí había, em, pues, era algo que era como un secreto a voces Ujú. también. Digo, no era tan lógico o tan marcado, pero sí sabíamos entre compañeros que había ahí temas y muchos por no querer meternos ahí en controversia, no querer perder nuestros trabajos, sí puedo decir que había, si lo queremos ver de esa manera, una complicidad. Ujú. Y creo que tiene mucho que ver con el tiempo en el que vivimos o en el que en esa época estábamos pasando, ¿no? Que no Eh, ha cambiado no ha mucho. cambiado mucho, pero creo que hoy en día hay más conciencia de lo que es acoso, de lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la agresión, ujú, que no solamente es agresión física, también es agresión psicológica, por esta presión que se vive constantemente en ese tipo de trabajos. Entonces, antes era como de, ah, bueno, pues es su problema, ¿sí? Antes era más como saber que estaba mal, pero no hacer nada. Y creo que hoy en día
quien sepa que esto está mal y no está haciendo nada al respecto, ni siquiera para mencionarlo, porque es un tema que se tiene que sacar a conversación, creo que estaría siendo igual de cómplice. Mm. Pues mira, te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, de hablar de este tema tan importante, mi querido Juan Incógnito. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te agradecemos mucho de haber estado acá. Gracias. Y pues le quiero agradecer a la audiencia que está ahora sí que nosotros viendo y conociendo este tema tan importante que se debe también dar a conocer de cierta u otra forma. Y bueno, yo soy su amigo Ricardo Ríos. Esto fue Incógnito, programa de revista de Mex Icon, casa productora.